ese flacucho de ahí es nuestro prota, o también conocido como el cazador de rango E más débil de todos. Y es que gracias a la fama que tenía, todos se burlaban de él. Y como si fuera poco, el pibe tenía a su madre enferma. Pero a pesar de todo esto, el men tenía una waifu que estaba loqueta por ganarse su amor. Y es por esto que se iba a las mazmorras a madrear monstruos. Pero lo que él no esperaba era que un día se quedaría encerrado en una mazmorra con todo su equipo. Y la única forma de salir era rezarle una estatua gigante. Pero hicieron la oración equivocada y el dios se levantó bien cabreado y comenzó a cargarse a la mayoría, dejando al prota a punto de morir. Pero justo en ese momento algo misterioso ocurrió. Pero lo cierto es que el men, luego de salir de esa mazmorra, tendrá que entrenar por el resto de su vida como los cazadores de rango S. Y gracias a eso se volvió todo un papucho. Pero además de esto, sus nuevos poderes lo obligarían a convertirse en el cazador más fuerte de todos. Y bueno, si quieres saber más, déjate pongo en contexto. Bueno, la historia comienza en una isla, donde vemos un grupo de guerreros luchando contra unas hormigas gigantes. Sin embargo, estos pibes no eran lo suficientemente fuertes para vencerlas, y comenzaron a madrearlos. Pero cuando creían que todo estaba perdido, aparece un grupo de cazadores de rango S, para salvarles el pellejo. Y seguro se estarán preguntando por qué hay cazadores y monstruos. Pero bueno, resulta que lo que acabamos de ver ocurrió hace 3 años. Y también nos cuentan que un día comenzaron a aparecer unos portales por todo el mundo, los cuales llevaban a unas mazmorras donde habían monstruos. Y al mismo tiempo los humanos comenzaron a despertar habilidades especiales para poder luchar contra dichos monstruos, ya que las armas militares no les hacían nada. Y bueno, estos humanos fueron llamados cazadores. Además de esto, nos cuentan que fueron clasificados por rangos, según su poder mágico, donde el más roto de todos era el rango S, luego venía el A, B, C y D, y el más débil de todos el E. Y bueno, dichos rangos no se pueden cambiar, incluso si los cazadores se esfuerzan mucho, ya que se quedan con lo que se le otorgó en un principio. Y aquí es donde conocemos a nuestro protagonista, Zhou Jing Gu, el cazador más débil de todos. Gracias a eso, era muy conocido entre los demás cazadores, y también porque fue el único que salió lastimado en una mazmorra de rango E, donde lo peor era que él estaba consciente que era un debilucho. Pero no todo era malo, ya que tenía una waifu muy linda de rango B, que se preocupaba por él. Ella es Yoji, la cual le pregunta si está seguro de ir a la siguiente incursión con los demás miembros del gremio, y el mal le dice que sí, y se reúne con el resto de sus amigos para entrar a la mazmorra. Por otro lado, conocemos al presidente Yo, quien también es el líder de los cazadores, y bueno, este viejo le explica a uno de sus subordinados que el papel de los cazadores es muy importante en la actualidad, ya que se encargan de entrar a las mazmorras para vencer a los monstruos. También dice que al acabar con los monstruos, los cazadores reciben unos cristales que pueden canjear por dinero e incluso por alguna arma, pero varían dependiendo del rango del monstruo. Por otra parte, regresando con nuestro prota, vemos que mientras está peleando contra un goblin, su cuchillo se rompe y lo termina fileteando, pero por suerte sus amigos lo salvaron. Y aquí nos enteramos que Yoji usa magia curativa, ya que comienza a sanarlo. Y bueno, mientras lo hace, le dice que debería dejar de ir a las mazmorras con ellos, porque siempre termina lastimado. Pero resulta que nuestro prota no tenía opción, ya que solo iba para conseguir dinero, y así poder ayudar a su familia. Sin embargo, debía pensar en otra chamba, porque casi muere y lo único que consiguió fue un cristal de rango E durante toda la incursión. Pero bueno, la cosa no acaba aquí, ya que cuando los pibes derrotaron a todos los monstruos, encontraron un túnel, y pensaron que posiblemente ese túnel los llevaría a otra mazmorra de rango D, lo cual era bueno para ellos, ya que así podrían conseguir más botín. Sin embargo, no estaban seguros, así que hicieron una votación para decidir si lo exploraban o se iban. Y bueno, luego de votar, vemos que hay un empate, pero el prota aún no había votado, así que tenía la última palabra, y como el men debe hacerse cargo de su hermana y de su madre enferma, decide ir, ya que así podría conseguir más dinero para el tratamiento de su madre. Por otro lado, vemos que unos ladrones le roban la cartera a una waifu y se van en una motocicleta, pero cuando estaban escapando, un rubio los detiene de forma bien épica. Esta loli es Cha-Hein, una cazadora de rango S, la cual al ver que todo el mundo comenzó a amontonarse sobre ella para felicitarla por lo que hizo, se sintió avergonzada y bueno, se fue como Spider-Man por los tejados. Ahora regresando con los cazadores, vemos que llegan al final del túnel y encuentran una puerta gigante, donde al entrar se dan cuenta que no habían monstruos y tampoco otros jefes, donde lo único que había eran unas estatuas gigantes con armas y entre ellas había una más grande que estaba sentada en un trono. Siguiente, esto no pintaba bien, pero bueno, luego de esto encuentran un texto antiguo que decía las reglas del templo Cartenon, las cuales son respetar al dios, enaltecerlo y la última creer en él, y si no cumplen las reglas no podrán salir con vida. Y bueno, mientras el jefe Song leía las reglas, la waifu que estaba con el prota se asusta, ya que la estatua principal volteó a mirarlos, pero Sung no le hizo caso y le dijo que probablemente se había equivocado. Y bueno, ojalá hubiera sido cierto, pero no, porque justo al terminar de leer las reglas, las puertas se cerraron y uno de los cazadores se asustó, donde comenzó a decir que era mala idea haber ido, y ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando buscó de abrir las puertas, una de las estatuas lo fileteó en un segundo. Al ver eso, todos se asustaron y se dieron cuenta que estaban atrapados. Además, cuando el prota volteó a mirar a la estatua principal, se dio cuenta que si los estaba mirando, era para dispararles un rayo desde sus ojos.
todos y mandar con Diosito a más de uno de ellos. Por suerte, el prota se dio cuenta y logró advertirles al último momento, donde si no, todos hubieran sido rostizados. Aún así, estaban aterrados, ya que no podían salir y seguramente iban a morir. Y bueno, encima el prota se da cuenta que el jefe Song había perdido el brazo, pero el viejo por algo era el líder, ya que lo tomó con mucha calma y le dijo al prota que por favor lo ayudara a detener la hemorragia. Al mismo tiempo le dice que Yuji, a pesar de ser de rango B, no le gustaba ir a las mazmorras de su nivel, ya que salen monstruos más fuertes y bueno, ocurren cosas horribles y por eso no le gustaba. También le dice que había ido a mazmorras de rango B y al ver lo que hizo la estatua, asumió que era un boss de rango A, o incluso S. Así que en pocas palabras estaban en la F. Sin embargo, el prota no se rindió y al ver que la estatua no los terminó de asesinar mientras estaban en el suelo, comenzó a pensar sobre las reglas del templo. Así que para comprobar si la primera regla era cierta, se pone de pie, pero antes de que la estatua lo elimine, baja la cabeza como muestra de respeto y no le hace nada. Ahí todos se dan cuenta que debían arrodillarse ante ella para cumplir con la primera regla. Gracias a eso los pibes se emocionaron y pensaron que ya estaban a salvo, pero no a mis compas, porque la estatua se levantó y sonrió de una manera muy tétrica, para luego comenzar a caminar hacia ellos. Entonces el prota les dijo que debían cumplir con la segunda regla, la cual era enaltecer a Dios, pero el pequeño detalle era que no sabían cómo hacerlo, y en eso uno de los pibes del gremio se adelantó y comenzó a rezar 3 Padres Nuestros, pero esas oraciones no funcionaban con este Dios, así que lo volvió papilla de un pisotón. Y bueno, como si fuera poco, la estatua siguió caminando con la intención de aplastar a los demás, así que el jefe les dijo que se dividieran para tener más oportunidad de vivir, pero cuando uno de los pibes se detuvo, al frente de una de las estatuas que estaban por los bordes, lo partió en 2. En ese momento, Jin se pone a pensar la manera de superar esa prueba y comienza a observar las estatuas. Gracias a eso se da cuenta que no todas tenían armas y habían 4 de ellas con instrumentos musicales, así que les dice a sus amigos que se coloquen al frente de ellas a ver qué sucedía. Y bueno, a medida que se iban colocando al frente de ellas, comenzaron a tocar música, pero cuando el prota corre junto a Yuji, a una de las estatuas, se da cuenta que no pueden estar 2 personas en la misma, por lo que la deja sola frente a la estatua del tambor y sale corriendo hacia la última que estaba libre. Ahí el dios comenzó a perseguirlo y cuando buscó de aplastarlo, el prota lo esquivó y cayó al frente de la estatua equivocada. Sin embargo, cuando buscó de filetearlo, también la esquivó y logró llegar a la estatua que estaba justo en la raya. Al hacerlo, las estatuas comenzaron a tocar una rolita relajante para que el dios se calmara y regresara a su asiento. Pero la cosa no había terminado, aún faltaba la tercera regla, y encima cuando el prota esquivó la estatua del escudo, perdió una pierna y ni siquiera se había dado cuenta. Entonces Yuji comenzó a sanarlo, pero como estaba tan asustada y encima quería mucho el prota, se esforzó más de la cuenta y terminó agotando todo su poder. Al mismo tiempo sus amigos comenzaron a decir que podían quedarse ahí a esperar que otros cazadores los fueran a rescatar, pero aquí nos enteramos que esperar significaba poner en riesgo a las personas de la ciudad, pues cuando se abre un portal deben derrotar a todos los monstruos y jefes antes de que pasen 7 días. De lo contrario, el portal se terminaría de abrir y los monstruos saldrían a causar desmadre. Pero bueno, lo cierto es que los pibes debían preocuparse por superar la tercera regla para poder sobrevivir, la cual era creer en Dios. Y bueno, mientras piensan en qué hacer, vemos en un cambio de escena a la hermana del prota, llamada Gina, la cual visita a su madre en el hospital, la cual se encontraba en coma, y al parecer un extraño cristal que estaba al lado de su cama la mantenía con vida. Pero bueno, seguro nos explican de eso más adelante. Ahora regresando al templo, vemos que aparece un altar para sacrificios en el centro, así que comienzan a discutir para ver quién se iba a sacrificar, y como el líder del grupo se sentía culpable por haberlos metido en este asunto, decidió acercarse, pero no pasó nada, así que el prota le dijo a todos que él entrará al círculo con él, y al hacerlo se encendieron 2 llamas, unas naranjas que reflejaban la cantidad de personas y unas azules que eran un contador de tiempo. Pero como era de esperarse, no todo se iba a quedar tranquilo, pues al parecer con las llamas la puerta se abrió y las estatuas que estaban alrededor comenzaron a acercarse a ellos. Entonces el prota le dice que deben mirarlas para que no se muevan y al mismo tiempo quedarse dentro del círculo a esperar que el temporizador se acabe. Pero como tenían miedo, la mayoría terminó escapando y solo quedó el prota, el jefe y Yuji. Entonces como Jin sabía que no podía caminar, le pide al jefe que escape con la waifu y se queda para ganar tiempo. Ahí las estatuas llegaron hasta donde estaba él y lo filetearon arriba del altar. Pero justo antes de que se fuera con Diosito, el tiempo se acabó y le salió una ventana de notificación, la cual habla sobre el valor de los débiles, que en pocas palabras decía que tenía las cualidades para convertirse en un jugador, y si no lo aceptaba su corazón se detendrá. Entonces como no tenía más opción, el men se instaló el Windows 11 con 4 troyanos. Ok, no, pero bueno, después de esto despertó en el hospital sin ninguna herida, incluso tenía de nuevo su brazo y pierna que había perdido en la batalla. Y es que sí, gente, ese hospital es muy bueno o no sé qué onda, pero lo cierto es que ni él mismo se creía lo que había sucedido, hasta llegó a pensar que todo había sido un sueño. Pero no, ya que justo en ese momento llega Go Jinjul, un man que trabaja
trabajaba de supervisor en la asociación de cazadores para hacerle unas preguntas sobre lo que había sucedido en la mazmorra, ya que luego de que se fueran a buscarlos con un cazador de rango S, solo lo encontraron a él y no vieron ninguna de las estatuas y los atacaron. También le dice que el jefe Song se vio forzado a retirarse por perder el brazo, y Yuji está siendo tratada por un psicólogo, ya que salió traumada de ese lugar. Y bueno, debido a todo lo que había sucedido, los pibes se comenzaron a preguntar si Jin había tenido un segundo despertar, y es que el despertar es lo que hace que humanos se vuelvan cazadores. De hecho, les puede suceder bien random, como al prota cuando estaba chambeando en su obra bien tranquilo. Quizás sintió algo en el cuerpo que despertó habilidades especiales. Bueno, la cosa es que hay pocos casos donde el cazador puede tener un segundo despertar y conseguir un rango mucho más alto del que se le dio en un principio, y piensan que tal vez ese es el caso de Jin, pero no. Ahí le hicieron una prueba con una especie de medidor y seguía siendo más débil que Mr. Satan, así que los pibes se van. Pero lo que ellos no sabían era que el prota podía ver la tabla de notificación que salió antes de morir en el templo, y justo cuando lo estaba viendo llega su hermana bien preocupada para ver cómo está. Ahí el men le pregunta si puede ver la tabla de notificación, pero la Loli le dice que no, así que para que no piense que está loco, no le sigue preguntando. Y bueno, cuando la waifu se va, el prota se pone a revisar su nuevo sistema, el cual le da unas misiones diarias como por ejemplo hacer ejercicio, y si no las cumple, lo mandan a un desierto de otra dimensión, a ser perseguido por monstruos gigantes, de los cuales deberá escapar por 4 horas como castigo. Pero bueno, por otro lado, vemos a un cazador de rango S llamado Choi, que le pide a la rubia que comience a entrenar a los cazadores más novatos. Ahora regresando con el prota, vemos que comenzó a entrenar para no ser castigado, donde al hacerlo es compensado con puntos para subir sus estadísticas. Y es que sí, gente, el sistema era prácticamente como un videojuego, tenía fuerza, agilidad, vitalidad y más cosas. Pero bueno, a medida que cumple las misiones, le dan recompensas, como una llave que le permite entrar a una mazmorra secreta, pero como no quería que le sucediera lo de la última vez, se lo piensa 2 veces para ir. Y bueno, más tarde va a visitar a su madre, donde nos enteramos que desde que aparecieron los portales, también apareció una extraña enfermedad llamada el último sueño, la cual se ocasiona con el contacto prolongado al maná, que por el momento no tiene cura, y lo único que pueden hacer es prolongar la vida del paciente. Debido a esto, el prota dejó su trabajo como obrero y se convirtió en cazador para poder mantener el tratamiento de su madre. Entonces, con esta nueva oportunidad que tenía, se juró a sí mismo hacerse más fuerte, donde ahí metió todos los puntos que conseguía en la fuerza, y luego se fue a la mazmorra secreta. Ahí al entrar se da cuenta que nadie más podía verla, y era porque estaba en otra dimensión, de la cual no podrá salir hasta derrotar a todos los monstruos y al jefe. Así que comenzó a buscarlos, y aquí nos damos cuenta que el man se había vuelto más fuerte, ya que derrotó 3 goblins, pero justo en ese momento apareció un lobo y bueno, le rompe el cuchillo. Sin embargo, el prota, a pesar de estar asustado, comenzó a defenderse con los puños y también a moverse más rápido. Esto se debe a los atributos que había subido, pero eso no era suficiente para derrotarlo, ya que necesitaba un arma, y es ahí donde recuerda que tiene un inventario, así que lo abre y saca una espada, para luego filetear al lobo de un solo golpe. Y bueno, en ese momento se da cuenta que los monstruos de esa mazmorra no sueltan cristales, sino unas piedras que pueden vender por oro, solo en su sistema. Y bueno, también sube de nivel. Ahí luego nos enteramos que también puede salir de la mazmorra, usando una piedra de teletransportación. Y bueno, dicha piedra la consigue luego de vencer a una manada de lobos, que lo siguen atacando. Al mismo tiempo se da cuenta que los monstruos tienen nombres, y unos colores que los identifican. Ahí el color blanco significa que son débiles, amarillo que está a su mismo nivel, y rojo que son más fuertes que él. Y bueno, todo eso lo supo mientras estaba eliminando monstruos y subiendo de nivel. Gracias a eso consiguió varios artefactos, pero no quiso usar la piedra para escapar de la mazmorra, ya que quería volverse más fuerte, así que decidió seguir adelante para vencer al jefe. Pero al llegar al último nivel se encuentra con Kasaka, una serpiente gigante que comenzó a darle una buena paliza. Sin embargo, el men, mientras escapaba de la serpiente, recordó lo mal que lo trataban, y bueno, gracias a eso se cabrió al punto de agarrar a la serpiente por el cuello, y con sus propias manos la eliminó. Y bueno, luego de acabar con el jefe, lo subieron de nivel, y le dieron una daga venenosa de rango C, la cual tiene la habilidad de paralizar al enemigo con veneno, y también tiene drenaje de vida. Además le dieron una poción venenosa de rango A, que le permite aumentar su daño físico, pero al mismo tiempo le dañan los músculos, así que decidió guardarla por el momento. Y bueno, una vez termina de revisar sus recompensas, la mazmorra desaparece y regresa a la normalidad, pero al salir del metro se da cuenta que era de noche y que todo estaba solo. Esto se debe a que apareció un portal, y como habían pocos cazadores últimamente, dejaron pasar una semana y los monstruos salieron a causar desmadre. Entonces uno de los guardias que estaba cuidando el lugar lo encontró y lo llevó al lugar donde estaban peleando los demás cazadores contra el jefe. Y bueno, entre los cazadores estaba Yoji, pues a pesar de que no estaba lista para volver a las mazmorras, prácticamente la obligaron porque necesitaban apoyo. Sin embargo, la waifu no había superado el trauma del templo, así que prácticamente no estaba haciendo nada. Fue ahí donde el prota comenzó a observar
observar al monstruo con su percepción mejorada y se dio cuenta que era un jefe de rango bajo, al igual que los cazadores que estaban peleando, tanto así que ni siquiera podían romper su defensa. Entonces el man decidió usar la espada rota que le quedaba y la lanzó desde muy lejos hacia el monstruo, logrando romper la defensa, y gracias a eso, los demás cazadores aprovecharon para terminar de acabar con él. Y bueno, luego de esto, uno de los cazadores se percató que alguien los había ayudado, pero el prota escapó antes de que los demás lo vieran. Y bueno, días después, el prota continúa su entrenamiento mientras está en el hospital y se pone bien mamadísimo, tanto así que las enfermeras se pusieron loquitas por él y hasta le pidieron el número de teléfono antes de darle su alta. Pero no solo su cuerpo había cambiado, también se volvió más alto, le cambió la voz y se notaba que tenía más confianza en él. Por otro lado, vemos un cazador de rango S llamado Big Jong-Hoo, quien es invitado a un programa de televisión donde lo entrevistan y el men habla un poco sobre la vida de un cazador de rango S. Pero bueno, regresando con el prota, vemos que se dice a sí mismo que su cambio se debe a las habilidades que había subido. Y hablando de eso, justo cuando revisan sus estadísticas, se dan cuenta que tiene 12 puntos disponibles, así que los distribuye en fuerza, agilidad y percepción. Ahí en ese momento recibe una llamada de aviso para pagar el alquiler de la casa, así que comienza a buscar chamba y encuentra un grupo que necesitaba a otra persona para entrar en una mazmorra de rango C. Ahí una vez llega con el grupo, vemos que el prota decide guardar el secreto de su incremento de poder para no llamar la atención. Sin embargo, lo malo de hacer eso era que los demás cazadores no querían repartir los cristales con él y solo le pagarían por ayudar con el equipaje, y como era lo mejor que tenía por el momento, decide aceptar el contrato. Aquí conocemos a más personajes secundarios, pero los más importantes son el jefe del grupo llamado Dong Sung, el cual es un cazador de rango C, y Yu Shinho, un cazador novato de rango D que tenía un buen equipo de combate y al parecer era rico. Pero bueno, lo cierto es que cuando entra a la mazmorra, los pibes se cargan a los monstruos bien rápido, pero había algo que no le gustaba al prota sobre ellos, ya que el pago que le ofrecieron por llevar sus provisiones era demasiado bueno, así que comienza a sospechar. Pero bueno, mientras siguen avanzando, se encuentra con una mina de maná, el cual tiene un buen valor económico para los cazadores, así que Jinho, al ver que había suficiente, le dice al jefe para repartirlo entre los 8 y darle una buena parte al prota, ya que solo debían recolectar y él podría ayudarlos. Entonces el jefe le dice que está bien, pero antes debían vencer al boss final de la mazmorra, la cual era la araña gigante que estaba dormida justo arriba de ellos. Es aquí donde nos damos cuenta que las sospechas del prota eran ciertas y que los hijos de fruta fingen que olvidaron el equipo para extraer el maná y se van a buscarlo. Y bueno, dejando al prota y a Jinho bien solitos para que vigilaran a la bestia, pero en realidad lo que hacen es traicionarlos y los dejan encerrados. Sin embargo, el prota ya lo veía venir, pues en las mazmorras eso es algo normal, ya que no hay cámaras y pueden usar a los más débiles como carnada para robarles sus equipamientos, pero él no estaba dispuesto a morir, así que saca su daga y le dice a Jinho que se hará cargo. Ahora en un cambio de escena, vemos que uno de los tipejos le dice a Dong-Sung que debieron haberlos asesinado, pero el jefe le dijo que no, pues fue mejor dejarlos como carnada, para que luego de que la araña los devore, se vuelva a dormir y así pueden robar el maná, y en caso de no poder, solo podrán robar el equipamiento del niño rico. Y bueno, regresando con el prota, vemos que utiliza su percepción para darse cuenta que ese boss era más fuerte que Kasaka, pero aún así se da unos buenos madrazos contra él. Y bueno, mientras Jinho veía la pelea, se dio cuenta que el prota era superior a él y que estuvo ocultando su verdadero poder. Pero bueno, volviendo al salseo, vemos que el prota termina de acabar con el boss, pero la cosa no acaba aquí, ya que justo en ese momento, Dong-Sung regresó con su equipo para recolectar el maná, y al ver que derrotaron a la bestia, asume que fue Jinho, así que para perdonarle la vida, le ordenaron que asesine al prota o de lo contrario, morirán los dos. Pero bueno, por otra parte, vemos al presidente Yo entrenando con Jinchul. Ahí el viejo le aconseja que cuando entre a las mazmorras debe tener mucho cuidado, ya que ahí el verdadero comportamiento humano es revelado. Y bueno, hablando de eso, regresamos con los tipejos. Ahí vemos que Jinho no les hace caso y decide ponerse del lado del prota para luchar contra ellos. Y bueno, justo en ese momento le aparece una notificación a Jin que lo distrae, y gracias a eso recibe un buen madrazo de uno de los cazadores. Sin embargo, eso no le afectó mucho. Lo que sí lo dejó perturbado fue la notificación que le ordenó al sistema, la cual era eliminar a los 6 cazadores que los traicionaron. Así que el prota no tuvo más opción que cargárselos a todos. De lo contrario, el sistema lo asesinaría a él. Y como lo que pasa en las mazmorras se queda en las mazmorras, Jin no fue castigado por lo que hizo. Y lo curioso fue que antes de filetear a Dong-Sung, el men intentó advertirle que su hermano era alguien importante. Pero bueno, a Jin le valió madres y lo mandó con San Pedro. Y bueno, como nadie sabe qué fue lo que sucedió realmente en la mazmorra, pensaron que los cazadores murieron luchando contra el jefe, el cual Jinho terminó derrotando, mientras que el prota se escondía. Así que la waifu que los estaba esperando afuera le dio las gracias por haber cerrado el portal y luego se fue. Y bueno, en un cambio de escena vemos que comienzan a investigar lo que había sucedido en la mazmorra, pues era extraño que 2 cazadores de rango bajo derrotaran a un jefe de rango C y salieron con vida. Así que Jinchul pensaba que
chiquillo estaba ocultando algo. Por otro lado, vemos que el prota llega bien a casa e incluso le dice a su hermana que apartó el dinero para el tratamiento de su madre. Compró un pollo frito y bueno, unas cuantas birras. Y bueno, mientras están tomando su bebida, se da cuenta que desbloqueó una habilidad llamada salud y longevidad, la cual le permite regenerar su cuerpo. Y bueno, en ese momento, su hermana lo interrumpe para decirle que Jinho lo estaba llamando. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que se reúne con él en un café para pedirle su ayuda en las mazmorras. Pero el prota le dice que no, pues no le conviene involucrarse con más cazadores y exponer su verdadero poder. Sin embargo, el men se lo suplica y le dice que solo deben hacer 19 excursiones, pues con eso logrará conseguir suficiente experiencia para crear su propio gremio, y a cambio le pagaría 30 millones. Además le dice que quiere hacerlo para resaltar más que su hermano, y así su padre lo deja a cargo de la compañía. Pero a pesar de eso, el prota no cambia de opinión y se va. Aunque bueno, antes de hacerlo, el men intenta chantajearlo, diciendo que si acepta su propuesta, no le contará a nadie sobre su verdadero poder. Aunque bueno, Jin sabe que no lo hará, pero ese no es el verdadero problema, pues vemos que por otro lado, el hermano de Donsung, o sea, Wang, un cazador de rango S, se enteró de la muerte de su hermano y sabía que no había sido un accidente, así que pensaba viajar al país del prota para asesinarlo junto con Jinho. Por otra parte, mientras Jin está haciendo ejercicios, considera la propuesta de Jinho, y bueno, al terminar consigue más recompensas, entre ellas una llave para ir a una mazmorra de rango S, la cual tiene los ingredientes para crear el elixir de la vida, que en pocas palabras es una poción que puede curar cualquier enfermedad mediante la magia. Debido a esto, el prota piensa conseguirlo para salvar a su madre, y entra en la mazmorra. Ahí lo primero que se encuentra es un Cerberus, un pinche perro de 3 cabezas que le da la putiza de su vida. Incluso cuando pensaba escapar, el monstruo le golpeó y perdió la piedra de teletransportación, pero justo cuando estaba a punto de irse con San Pedro, recordó que aún tenía la poción de casaca, así que la tomó, se metió tremendo pase de batalla y bueno, apenas pudo derrotarlo. Pero bueno, luego sube varios niveles y consigue varias recompensas. Entre ellas estaba la receta para crear el elixir de la vida, pero para eso tendrá que conseguir 3 ingredientes, los cuales al parecer están dentro de esa mazmorra. Pero aunque el men lo necesita con desesperación, sabe que si continúa en su estado actual, lo iban a funar, así que decide dejarlo para luego. Y bueno, en un cambio de escena, vemos que el prota visita a su madre, y mientras lo hace, piensa que necesita hacerse más fuerte para poder conseguir el elixir que la pueda ayudar. Es por esto que va con Jinho y acepta la propuesta de formar el gremio, pero con la condición de que solo sean ellos dos. Sin embargo, estaba complicado, ya que las mazmorras de rango C necesitan al menos 8 cazadores para poder entrar, pero el prota le dice que no hay problema, ya que pueden hacer lo mismo que Donsung, o sea, contratar a 6 personas más para cumplir con el requisito, mientras que él se encarga de vencer a todos los monstruos y poder subir de nivel. Entonces Jinho, como sabe que sí puede crear una buena reputación para el gremio, acepta su condición. Por otro lado, vemos que la rubia, luego de entrenar, recibe una visita de un pibe, el cual le entrega su tarjeta de contacto. ¿Y para qué? Pues ni idea. Por otra parte, Jinho habla con su padre, donde ahí el viejo le dice que quiere crear un gremio de cazadores, porque ve mucho futuro económico gracias a todos los ítems que se consiguen dentro de la mazmorra. Pero para poder conseguir eso necesita de la ayuda de los cazadores, y lo más difícil era encontrar un cazador de rango S que sea el líder, ya que en el país solo hay 9 y todos pertenecen a un gremio. Fue por eso que su hermano mandó a alguien a reclutar a la rubia. Y bueno, regresando con Jin, recibe una invitación para ir a una mazmorra de rango D, y como no tiene chamba, decide aceptar. Al mismo tiempo vemos que el viejo Song, Yuji y otros miembros de la tragedia del templo también reciben la invitación. Por otro lado, Vic y Choi se reúnen para discutir sobre cómo es que el padre de Jinho quiere robarles un cazador de rango S, y también le dice que quiere reclutarlo para regresar a la isla que vimos al comienzo, ya que al parecer no terminaron de acabar con los monstruos que se encontraban en ese lugar, y encima ambos perdieron a personas importantes en dicha isla. Así que bueno, una vez Vic se retira, la rubia va con Choi y le cuenta que intentaron reclutarla para el nuevo gremio, pero ella rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces. Y bueno, al día siguiente, el prota va al lugar de la incursión. Ahí se encuentra con el viejo Song, Yuji, Kim y otros 2 sobrevivientes del templo, donde resulta que Yuji quería superar su trauma, y al ver que el prota se estaba esforzando, se motivó y decidió ir. Y bueno, en cuanto al viejo Song, era porque quería ser útil aún sin un brazo, y Kim necesitaba dinero para su familia. Pero la cosa no acaba aquí, ya que luego de ese reencuentro incómodo, llegan 3 cazadores convictos acompañados por Kang, un cazador de rango B que tenía el trabajo de vigilar a los convictos, ya que ellos los acompañarán en la incursión por la falta de cazadores que hay últimamente, y a cambio le reducirán su condena. Entonces, sin perder más tiempo, eligen a Song como capitán del equipo y entran en la mazmorra. Ahí al comenzar la excursión, Jin nota dónde se encuentra el jefe, así que evita que todos lo sigan y toman caminos separados. Por otro lado, Kang recuerda cómo es que el padre de una chica que fue víctima de los convictos le pagó para que los eliminara, y eso hace, pero es descubierto por Kim y su compañero, a los cuales también elimina antes de que Jin pueda llegar en su ayuda. Ahí Yuji intenta sanarlo, pero el viejo se va con Diosito, y es entonces
cuando Kang aparece desde las sombras para tratar de eliminar a Yuji, pero es detenido por Jin. En ese momento Song le reclama por lo que hizo y como cree que Jin es débil, le pide ayuda a Yuji para pelear contra Kang, aunque al final termina siendo derrotado. Pero justo antes de recibir el golpe de gracia, Jin aparece para salvarlo. Esto hace entender a Kang que no se trata de un cazador de rango E y que es probable que haya tenido un segundo despertar. Ahí en ese momento Jin pregunta su motivo por haber matado a tanta gente y el man le dice que es porque le gusta, así que comienzan a pelear. Y bueno, al ver que están en el mismo nivel, Kang usa su habilidad de sigilo para tomar ventaja, pero Jin, usando sus habilidades del sistema, lo detecta pese al sigilo. Y no solo eso, sino que se las arregla para hacerlo sentir que en lugar del cazador es la presa, y sin que pueda hacer nada para defenderse, lo apuñala en el corazón, acabando la pelea. Y bueno, tras esto, Jin termina de despejar la mazmorra y después sale con sus compañeros. Ahí se encuentra con Jinchul. Este man ya había descubierto lo que hacía Kang, así que los interroga para saber quién lo asesinó. Y Song, para ayudar a Jin, dice que él lo hizo. Por otro lado, vemos que Yuji decide dejar su vida como cazadora para trabajar con su madre en una tienda de comida. Y Jin, por su parte, recuerda que Jinchul le advirtió sobre Wang, ya que lo más seguro es que lo busque para vengar la muerte de su hermano. Encima la ley no podrá hacer nada para ayudarlo, dado que es un clase S, pero lejos de ser algo que lo asuste, es un motivo para volverse más fuerte. Y bueno, tiempo después, él y Jinho se reúnen en un grupo de cazadores para una incursión. En ese momento, Jin usa la runa que consiguió de Kang y obtiene su habilidad de sigilo, pero antes de que los dos entren en la mazmorra, le dicen a todos que los esperen afuera, no digan nada y a cambio les pagarán por ayudarlos. Así que una vez adentro, vemos que Jinho recolecta mientras que el prota vence a los monstruos, sube de nivel y obtiene habilidades especiales. Además mejora todo lo que tiene, donde poco a poco se va acercando al rango A, pero sabe que le queda mucho camino por recorrer si quiere ser rango S. Ahora en eso aparece una misión de profesión, pero por el momento se concentra en su trabajo de la mazmorra, donde ahí con el tiempo, An, un trabajador del gremio del Tigre Blanco, descubre que Jin podría haber obtenido el doble despertar, ya que sobrevivió a varios eventos que habrían puesto en peligro la vida de un rango E, sin mencionar que está trabajando para limpiar las mazmorras por sí mismo. Eso lo lleva a ir a verlo en su trabajo, donde ahí descubre que su intuición era correcta, por lo que se queda hasta la noche para hablar de negocios con él. Y bueno, de regreso con Jin, vemos que se reúne con An, el cual sabe cómo es un cazador de rango E y no debe recibir mucho, por lo que le ofrece un contrato con el gremio del Tigre Blanco, pero Jin se niega, dado que Jinho le ofreció 3 millones por el trabajo, siendo mucho más de lo que An estaba dispuesto a pagar. Pero bueno, lo que más le irrita a Jin es que An lo estuvo investigando, así que usa su habilidad de sigilo para amenazarlo con que lo deje en paz, a menos que quiera lo peor, logrando hacerle entender que no debe meterse donde no lo llaman. Pero bueno, luego vemos que busca llegar a un acuerdo para que no tengan problemas entre sí, por lo que al escuchar que está teniendo una escasez de portales, le vende 3 de los cuales ellos tienen ahora mismo. Y bueno, esto logra hacer que An lo deje en paz por ahora y reconocer que es mucho más prometedor de lo que pensó. Pero desafortunadamente para él, lo de los portales era más que un timo de Jin en venganza por haberlo espiado. Y bueno, en un cambio de escena, Jin se dirige a la misión de cambio de profesión, por lo que se aleja lo suficiente de la ciudad para entrar a dicha misión. Ahí se da cuenta de que podría ser la más difícil hasta ahora, ya que le da la oportunidad de negarse, pero es una misión que lo hará más fuerte al obtener una profesión, por lo que entra sin dudar a la mazmorra, aunque bueno, en eso se da cuenta de que no ha hecho su misión diaria, así que después de esto podría tener problemas. Pero bueno, cuando llega al interior se encuentra con un monstruo tipo armadura, que es inmune a ataques constantes, pero esto no le impide acabarlo usando fuerza bruta. El problema es que además de ser muchos, esta mazmorra no le permite usar pociones de recuperación, así que debe tener cuidado. Y al mismo tiempo vemos que por otro lado, Jinho se reúne con su padre y su hermano. Este último le advierte que no se meta con él en su trabajo. Y bueno, de regreso con Jin, vemos que es atacado por magos y asesinos, entendiendo así que esta misión es la más complicada que ha tenido hasta ahora. Y bueno, mientras combate a los monstruos, vemos que Choi, por otro lado, se ha reunido con varios cazadores fuertes, listos para la incursión a la isla Jeju. Y bueno, regresando con Jin, vemos que luego de un rato de batalla, consigue descansar un poco y obtiene una armadura invisible que mejora sus atributos. Esto le permite avanzar a la siguiente fase, donde nada más al abrir la puerta, siente lo mismo que en la mazmorra doble, una fuerza y presencia imponente de la cual no puede escapar. Y bueno, todo eso proviene del caballero que cuida el trono vacío, quien lleva un nombre en rojo, lo que confirma que es diferente a los monstruos de antes. Y bueno, ahí el caballero carmesí no se anda con mamadas y arremete con ferocidad, destruyendo toda la zona en segundos, sin darle oportunidad a Jin de defenderse. Y al ver que su daga no puede atravesar la armadura, decide atacar con sus puños para hacerle más daño. Ante ello, Ygritte deja de lado la espada para mantenerse fiel a su título de caballero, demostrando también la inmensa confianza que se tiene. Pero bueno, volviendo con Choi, este se asegura de recibir la aprobación de Go para su incursión, y aunque se supone que solo van a investigar, la verdad es que la batalla de hace años aún persiste en la mente de Choi y quiere ir para terminar
terminarla de una vez. Y bueno, de regreso con Jin, este intenta atacar a Ygritte con todo lo que tiene, pero resulta igual de inútil que antes, ya que a pesar de tener sus habilidades, el caballero sigue siendo demasiado fuerte, y de un golpe lo manda a volar al trono, para luego dar un golpe final. Pero justo en ese momento, Jin toma la espada de Ygritte y carga contra él hasta llevarlo a la pared, donde comienza a madrearlo, y consigue vencerlo, pero se queda exhausto, pues sabe que su enemigo lo superaba en todo, desde la experiencia hasta el talento nato. No obstante, ha conseguido varias recompensas, entre ellas mucho oro, un casco nuevo y una habilidad llamada la mano de gobernante. Pero desafortunadamente, la misión no ha terminado, ya que un montón de monstruos aparecen en la sala y el objetivo ahora es sobrevivir todo el tiempo que pueda. Y bueno, son más débiles que Ygritte, pero eran demasiados para que Jin los pueda manejar, así que intenta ocultarse con sigilo. Pero esto resulta inútil, ya que la sala los obliga a mantenerse en combate, y poco después le hacen perder su única piedra de teletransporte, forzándolo a sobrevivir en medio de esta sala llena de monstruos. Y bueno, estos lo comienzan a acorralar, pero no por eso se van a rendir sin pelear, así que intenta atacar a todos los que se le acercan, pero esto le resulta mal, ya que lentamente se va cansando, hasta el punto en el que comienza a alucinar y recordar todas las veces en la que lo llamaron débil. En eso aparece su versión del pasado, o sea, la que jamás subió de rango, y le dice que solamente ha cambiado en apariencia, pero en el interior continúa siendo el mismo debilucho de siempre, reprochándole por haberse embarcado a una misión tan peligrosa, siendo alguien tan lamentable. Y bueno, poco a poco, la vida de Jin se acaba, pero antes llega el aviso de que será transportado a la zona de castigo, que bueno, lo salva de morir en este último segundo. Ante esto, aprovecha para curarse y de paso luchar contra los 100 pies que lo atacan, donde al mismo tiempo vemos que por otro lado, su hermana se preocupa porque aún no ha vuelto a casa, pensando que debería hacerlo pronto, donde bueno, ya al día siguiente tenía un compromiso con ella en la escuela. Ahora regresando con el prota, vemos que las horas pasan y Jin consigue superar la zona del castigo, donde se recupera gracias a la subida de nivel y consigue una nueva arma, la cual se llama la Mata Caballeros. Esta hace daño a los objetivos con armadura, además que usa la runa de Ygritte, la cual le concede su habilidad de la mano gobernante, con la que puede mover objetos sin tocarlos. Y bueno, poco a poco vuelve a la zona de la batalla, pero ahora más equipado y listo para el segundo asalto. Todo mientras tanto, vemos que Choi y el resto de cazadores se acercan a la isla y notan algo raro en el agua del lugar. Ahora volviendo con Jin, tiene más oportunidad gracias a sus nuevas armas, pero de pronto se da cuenta de que los monstruos no dejan de salir, y eso es porque los magos los están invocando. Es así que se enfoca en ellos para limpiar la zona, pero los monstruos responden uniendo su magia y creando un golem gigante, el cual apenas detiene a Jin y los elimina rápidamente. Luego enfrenta al golem, el cual es mucho más duro, pero sigue sin ser suficiente para derrotarlo, y es cuando Jin lo destruye, donde así la misión se termina. Y bueno, debido a que ha acumulado una gran cantidad de puntos, el sistema le ofrece la clase de Necromante, el cual tiene el poder de traer a los monstruos muertos como sobras para que luchen por él. Ahí Jin duda en hacer la elección, dado que es más un asesino que pelea de frente, pero como sus habilidades se mantendrán, decide elegir esta profesión, la cual le da un gran aumento de poder, seguido de otra profesión llamada el Rey de las Sombras, que le concede mucho más puntos. Y bueno, en eso comienza a escuchar y percibir algo de los cuerpos de los monstruos, estableciendo después el comando para llamarlos, donde al ordenarles que surjan, las sombras de los monstruos se levantan como sus nuevos soldados, pero esta habilidad tiene un límite, y Jin se ve forzado a dejarlos, puesto que quiere intentar con Ygritte, aunque bueno, los dos primeros intentos no funcionan, así que Jin le pide al caballero que no deje que sus habilidades se desperdicien, esperando a alguien que no llegará jamás, y que en su lugar lo convierta en su nuevo amo. Con esto logra convencerlo de levantarse y servirle junto a su legión de soldados, convirtiendo a Jin no solo en su amo, sino en la nueva esperanza de todos los cazadores. Y bueno, de esta manera termina la primera parte de la obra de arte que acaban de ver, así que si te gustó el video, deja tu like y comenta la palabra cazador para que te traiga la segunda.